La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en vuestros corazones. Y continuando con nuestra lectura diaria, la Biblia en un año, el día de hoy nos corresponde el libro de Josué. Vamos a iniciar con este nuevo libro y para ello vamos a darle cierta introducción para leer los primeros 4 capítulos. Dios usó a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, pero quedaba pendiente la tarea de llevarlos a la tierra prometida. Cuando Moisés murió, el pueblo todavía estaba en el desierto, prácticamente a las puertas de su futuro hogar, de su futuro territorio. Un joven llamado Josué había sido el ayudante de Moisés y Dios lo había elegido para ser el nuevo líder. Dios le había dicho a Moisés que lo preparare a este joven para esta tarea que iba a ser encomendado. Y Moisés así lo hizo. Para esto Josué recibió de parte de Dios una promesa y un consejo también. Y esta fue la promesa: nadie podrá derrotarte, jamás, porque yo te ayudaré, así como ayudé a Moisés. Nunca te fallaré, ni tampoco te abandonaré. Y este fue el consejo: nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo día y noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Tanto Josué como el pueblo de Israel siguieron el consejo de Dios y les fueron muy bien. Aunque Josué y el pueblo enfrentaron algunos problemas, el libro muestra cómo Dios premia la obediencia y la fidelidad. Por eso cuando Josué evalúa esta parte de la historia, dice lo siguiente: así como Dios entregó a los israelitas toda la tierra bajo el juramento que había prometido darles, ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y los cumplió al pie de la letra. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerle frente. Dios cumplió con todas sus promesas que lo había hecho a los israelitas y no dejó de cumplir ninguna de ellas. El libro de Josué y los libros de los jueces, Samuel, Reyes, forman junto con Deuteronomio lo que se conoce como la historia deuteronómica. Este último libro da por lo menos 5 principios que debían servir de guía al pueblo de Israel: una alianza, una ley, un pueblo, una tierra y un solo Dios. Cuando leemos este libro a la luz de estos 5 principios, notamos que tanto el pueblo como su líder lo siguieron. Desde los comienzos del libro hasta el final, Josué afirma que durante toda su vida, él y su familia obedecían a Dios de Israel. El pueblo afirmó lo mismo. La ley que Dios les había dado por medio de Moisés fue la guía de Josué y de todo el pueblo. Y cuando ya Josué estaba por morir, invitó también al pueblo a renovar la alianza que Dios había hecho con Moisés en el monte de Horeb. En todas las guerras y hazañas, Dios siempre actuó unido. Por eso, el pueblo recibió toda la tierra prometida, tal como Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus antepasados. Ahora sí, iniciamos la lectura del libro de Josué, los primeros 4 capítulos. Capítulo 1. Dios llama a un nuevo líder. Preparativos para la conquista. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido el ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré
todo el territorio donde pongan el pie, tal como le prometí a Moisés. Le daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano en el norte, desde el gran río Éufrates, que está en el mar Mediterráneo, y al oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guíe al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y muy valiente. Así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdiala día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente. No te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y yo te ayudaré por donde quiera que tú vayas. Preparativos para la conquista. Entonces Moisés les ordenó a los jefes del pueblo: vayan por el campamento y díganles a todos que se preparen con alimentos, porque dentro de 3 días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio que Dios nos va a dar. Josué dio también instrucciones a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Recuerden que Moisés les dijo que nuestro Dios les dará este territorio para que vivan en paz. Dejen a sus esposas y a sus hijos y a su ganado en esta tierra que Moisés le dio al este del río Jordán. Pero todos los hombres que tengan armas deberán cruzar el río y ayudar al resto del pueblo. No descansen hasta que hayan conquistado el territorio que Dios les dará a ellos, tal como lo ha dado a ustedes también. Una vez que ellos tengan su territorio, ustedes podrán regresar y vivir en la tierra que Moisés les ha dado al este del río Jordán. Ellos respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos mandes. De la misma manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Dios esté contigo, así como estuvo con Moisés. Y cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Josué capítulo 2. Rahab y los espías. Josué envió a 2 hombres para que exploraran el territorio de Canaán, y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los 2 hombres salieron de Sitín, y cuando llegaron a Jericó fueron a la casa de una prostituta llamada Rahab. Allí posaron la noche. Al saber el rey de Jericó que unos israelitas habían llegado esa noche para explorar el país, mandó a decirles a Rahab: en tu casa hay 2 espías, mándamelos para acá. Pero como ella los había escondido, respondió: sí, es verdad, vinieron unos hombres, pero yo no supe de dónde eran. Salieron al anochecer, antes de que cerrara el portón de la ciudad, y no sé por dónde iban. Si ustedes salen ahora mismo, lo pueden perseguir y de seguro lo podrán alcanzarlos. La verdad es que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido bajo unos manojos de lino, y ahí los tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y se volvieron al cerrar el portón.
Buscaron a los espías hasta llegar al cruce del río Jordán. Antes que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y le dijo: yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el Mar Rojo para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a Sihón y a Og y los reyes de los amorreos al otro lado del Jordán. Cuando supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Júrenme en el nombre de ese Dios que me tratarán bien a toda mi familia, así como yo les he tratado muy bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométenme que salvarán a todos mis familiares. Sálvenos, por favor, de la muerte. Los espías le contestaron: que Dios nos quite la vida si le pasa algo a ustedes, pero no lo diga a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien a ti y a toda tu familia. Rahab y los espías se despiden. Como la casa de Rahab estaba construida junto al muro que rodea la ciudad, ella los ayudó a bajar por una ventana con una soga y les aconsejó: escóndense en los cerros para que la gente del rey no les encuentre. Quédense allí 3 días hasta que ellos regresen y después de eso sigan su camino. Antes de irse, los espías le dijeron: te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos cuando lleguemos a este territorio. Esta soga roja tiene que estar atada en la ventana por donde vamos a bajar. Reúne a tu casa y a todos tus familiares. Si alguno de ellos sale de la calle, morirá, y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguno sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos culpables. No cuentes a nadie lo que este trato hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. De acuerdo, respondió ella, y así se hará. Dicho esto, los despidió a todos los que fueron mientras ella ataba la soga roja en la ventana. Los 2 espías se fueron a los cerros y durante 3 días estuvieron escondidos allí, hasta que los hombres del rey regresaron. Los había buscado por todo el camino y no los había encontrado. Entonces los 2 espías bajaron de los cerros, cruzaron el río y volvieron a donde estaba Josué. Luego de contarle todo lo que había pasado, le dijeron: estamos seguros de que Dios nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes de esta región están muertos de miedo. La gente de Israel cruzan el Jordán. Al día siguiente, muy de mañana, Josué y todos los israelitas levantaron el campamento de Sitim y avanzaron hasta el río Jordán. Acamparon allí, esperando el momento de cruzarlo. Al segundo día, los jefes fueron por todo el campamento, diciéndoles a la gente: cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, levanten el campamento y síganlos. Ellos los guiarán, porque ustedes no conocen el camino. Pero no se acerquen al cofre, manténganse por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Josué, por su parte, le dijo a todo el pueblo: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Después le dijo a los sacerdotes: carguen sobre sus hombros el cofre del pacto y salgan, nosotros les seguiremos. Así lo hicieron. Dios le dijo a Josué: lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo, así como estuve con Moisés mi siervo.
y te reconocerán como el líder. Diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto cuando lleguen al río. Entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercase y le dijo: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos se irá desalojando todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que Dios es el Dios vivo, nos acompaña. Cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes, y cuando los sacerdotes que llevan el cofre queden en agua por la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr, y el agua se acumulará formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha. Cuando el río se desborda a causa del agua que baja de la zona de Adám, cerca de Zaretán, los sacerdotes irán delante de ellos con el cofre del pacto. Y tan pronto como ustedes pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló. La que corría hacia el mar Muerto siguió su curso hasta desaparecer. Entonces el pueblo cruzó el río frente de la ciudad de Jericó, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre terreno seco. Los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en medio del Jordán hasta que todos terminaron de cruzar. Josué capítulo 4. Piedras recordatorias. Cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios dijo a Josué: eligen 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de allí y la lleven hasta el lugar donde van a acampar esta noche. Josué llamó a los 12 hombres que había elegido y les dijo: vayan por la mitad del río Jordán, delante del cofre del pacto de nuestro Dios, y saquen cada uno de ustedes una piedra del río, una de cada tribu de Israel, y échenle al hombro. Con estas piedras harán un monumento, y cuando sus hijos les pregunten qué significa, ustedes le dirán que cuando los sacerdotes entraron al río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras le recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Los 12 hombres hicieron lo que Dios les había ordenado a Josué. Tomaron 12 piedras en medio del río Jordán y las pusieron en un lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Josué también colocó 12 piedras en el Jordán, en el lugar donde habían estado los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Estas piedras todavía están allí. Los sacerdotes se quedaron en medio del Jordán hasta que el pueblo terminó de hacer todo lo que Dios lo había mandado por medio de Josué. Estas mismas instrucciones también se las ha dado Moisés a Josué. El pueblo se apuró para cruzar el Jordán, y cuando todos terminaron de cruzar, también pasaron los sacerdotes llevando el cofre del pacto, y otra vez se pusieron al frente. Las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron antes que el resto, como Moisés los había ordenado. Iban armados para la batalla. Los que cruzaron hacia la llanura del Jericó fueron unos 40,000 hombres en pie de guerra. Marcharon delante del cofre, que simboliza la presencia de Dios. Por lo que Dios hizo ese día, todos los israelitas reconocieron a Josué como su gran líder. Lo respetaron durante toda su vida, como antes había respetado también a Moisés.
Entonces Dios dijo a Josué: diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que salgan del río Jordán. Así lo hizo Josué, y cuando los sacerdotes llegaron a la orilla del río, volvió a correr el río y desbordarse como antes. El 10 de Abib, el pueblo cruzó a pie el Jordán y acampó cerca de la ciudad de Gilgal, al este de Jericó. Josué ordenó que se pusieran allí las 12 piedras que habían sacado del río, y les dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿qué significan estas piedras?, ustedes le dirán: son para recordarnos que los israelitas cruzamos el Jordán en terreno seco. Les dirán que Dios detuvo las aguas del Jordán hasta que todos hayamos cruzado. Al igual que cuando cruzamos el Mar Rojo, lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso, y para que ustedes lo honren por siempre. Esto es palabra de Dios. Lo recibimos, Señor. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y que lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros para una nueva lectura diaria, la Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.